llegue, digamos, sanamente, sin que sea destruido por el jugo gástrico, por ejemplo, ¿no? Etcétera. O sea, es la cubierta del fármaco, lo que ayuda a que llegue el fármaco al sitio donde tiene que actuar el principio activo. ¿Ya, chicos? Acuérdense de esa diferencia de los términos nuevos que vamos a ver en las clases, ¿ya? Siempre voy a tratar de enfatizar las cosas importantes y algunas cosas que pueden que vengan en los exámenes parciales, ¿ya, chicos? Ya, la farmacocinética, ahora sí empezamos. Está dado por 4 pasos, ¿ya, chicos? La farmacocinética es todo lo que el fármaco, perdón, el organismo, o sea, nuestro cuerpo le hace al fármaco, ¿verdad? ¿Se entiende esta parte, verdad? O sea, desde que el fármaco ingrese, sea donde sea, no sea por la boca, sea por el recto, sea por la vena, ¿no? Desde que ingrese, el organismo va a reaccionar hacia el fármaco en 4 pasos. Primero lo absorbe, ¿no? Pueden ver acá, vía de administración puede ser, como ya les dije, boca, nariz, ¿no? Vía aérea, rectal, subcutánea, intramuscular, ya. Vía de administración, hay muchos tipos que luego lo vamos a aclarar más. Entra el fármaco al organismo, a nuestro cuerpo, y primero que nada, primer paso de la farmacocinética, muy importante, chicos, absorción. Chicos, se absorbe el medicamento, el principio activo dentro de nuestro organismo, ¿ok? La absorción. Luego de la absorción del fármaco, ¿a dónde se va? Al plasma sanguíneo, ¿ok? A los vasos sanguíneos, a la sangre, ¿ya? Una vez llegado a esto, ¿qué ocurre? El segundo paso, la distribución, ya, chicos, la distribución. La distribución, ¿no? Y el fármaco viaja por todo el torrente sanguíneo, llegando al sitio donde tiene que actuar. Si es el corazón, si es el riñón, y etcétera, ¿no? Luego de actuar el fármaco, ya es parte de la farmacodinamia, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, vamos a generar metabolismo, ya, tercer paso de la farmacocinética, metabolismo, ya, se metaboliza el fármaco porque es una cosa extraña, no fuera de nuestro cuerpo, se va a tratar de desactivar lo que ya estaba activo para que se excrete por nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí lleva la cuarta acción, digamos, de nuestro cuerpo, que es la eliminación. Y chicos, o sea, nosotros hacemos 4 pasos de farmacocinética hacia el fármaco: absorción, distribución, metabolismo y eliminación, ¿ya, chicos? Y esta clase se basa básicamente en todo eso. Vamos a ver uno por uno sobre cada paso, ¿ya, chicos? Y lo más largo que van a ver es la parte de absorción, así que acá, chicos, atentos. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Acotación de alguien? ¿No? Nadie me está escribiendo de la asesoría, ya. Si quieren participar por chat, pueden participar por chat, porque también les puedo leer ahí. Y si no, pueden prender su audio cuando quieran y alzar su voz también. Ya, si no hay nadie, sigo. Espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo. Ya. Acabo de mencionarles sobre el lugar de administración, ¿no? La absorción, su teoría, digamos, es lo que va, ¿no? El fármaco del lugar de absorción hasta el compartimento central. ¿Qué es el compartimento central? La circulación general de nuestro cuerpo, ¿ok? Ya, chicos, la circulación grande que va por nuestro cuerpo, ya. Hasta ahí tiene que llegar el fármaco y ya sea absorbido, ¿ya, chicos? O sea, la absorción es el pase del fármaco del lugar de administración, sea boca, como ya les digo, etcétera, hasta llegar al compartimento central. Ay, ¿qué me está llegando? Las notificaciones para ingresar al grupo. Ya está. Sí, chicos, tienen que ingresar al grupo del Teams también, porque si no, no van a poder escribir en el chat, porque van a estar como invitados en todas las reuniones. Ya, y lo importante que recalca el profesor y que pueden venir en sus exámenes, atentos, chicos, acá, la característica de cada vía de administración. Acá están las básicas, las que son más usadas en la vida diaria, ¿no? De un hospital. Y los que vienen más de los exámenes, ¿no? Hay muchos más que menciona la teoría, pero ahorita en la asesoría vamos a recalcar esos 4 puntos. Y lo importante es que sepan la diferencia entre cada uno de ellos, ¿ok, chicos? Bueno, acá tenemos 4 vías de administración. Tenemos la vía oral,
¿no? Que es por la boca, ingesta de medicamento. Intramuscular, ¿no? Que le da pinchazo al glúteo, etcétera, al brazo. Vía subcutánea y vía intravenosa. Ya, chicos, lo más característico, por ejemplo, de la vía oral, es que es muy, digamos, económica, es muy conveniente porque es más barato en hacer la administración oral y es más segura, ¿no? Es más segura. Lo importante también acá es que la absorción, acá no, ay, se congeló mi máquina. Ya, seguimos. Acá es la columna de absorción. La absorción, ¿no? Del medicamento va a ser dependiendo de cada persona. O sea, no a todos los pacientes se le administra 100% de fármaco, no se absorbe el 100%. Siempre va a disminuir, se absorbe el 50, el 60, el 70%. Y eso va a depender de cada persona. Pues es un poco difícil de calcular eso, ¿no? Esa es su parte negativa, digamos, de la vía oral. Así es que la biodisponibilidad, este es otro término que se tienen que aprender, es potencialmente errática e incompleta, o sea que no se puede, digamos, es difícil de calcular, ¿no? Y suponer cuánto es la biodisponibilidad del fármaco cuando se administra por vía oral. ¿Alguien ha escuchado sobre la biodisponibilidad? ¿Quieren participar acá mientras yo vuelvo a abrir el PPT? Chicos, ¿han escuchado sobre la biodisponibilidad? ¿Qué es eso? No han escuchado, sí han escuchado, ha leído, pero no se acuerda. ¿Alguien? Con confianza, chicos. Y ahora sí. ¿Nadie? Está grabando, ¿no? ¿Alguien grabó? Automáticamente creo que me lo han grabado. Sí, me había olvidado completamente. Muchas gracias, compañero o compañera que ha grabado esto, porque sí se tenía que grabar. Me había olvidado completamente. Ya, espero que esté grabado desde el principio, porque si no, tengo que subir esta clase a YouTube. Ya, y compartirles a ustedes. Ya, bueno, chicos, la biodisponibilidad es un término muy importante que se tienen que acordar. Es, digamos, el porcentaje del fármaco que ha ingresado al compartimento central. Ya, si lo que se ha entrado por la vía de administración oral, si en este caso es oral, 100%, digamos que es el 100%, el porcentaje que ha llegado, que se ha absorbido literalmente y ha llegado a la sangre, va a ser la biodisponibilidad de ese fármaco, ¿ya? Y eso puede cambiar un montón porque puede haber gente que tiene mal el estómago, que tiene mal el intestino, etcétera, y no absorbe completamente todo el fármaco. La biodisponibilidad, esa es la biodisponibilidad de cada fármaco. Y en los libros, ¿no? Cuando les presenta sobre un fármaco, siempre les va a poner eso, biodisponibilidad de un fármaco. ¿Cuánto porcentaje entra al compartimento central si se le administra por vía oral? La biodisponibilidad del intramuscular, de la subcutánea, obviamente, que es diferente, ¿no? Que la administración oral, aunque estamos hablando del mismo fármaco. Ya. A diferencia de la administración oral, que era la más segura, la más económica, ¿no? Es más fácil de, digamos, imaginarnos. En la intravenosa, por lo contrario, su efecto va a ser inmediato, ¿no? Una vez ingresado por la vena, va a llegar automáticamente a todo el fármaco a compartimento central. O sea, en otras palabras, la vía intravenosa prácticamente no tiene la fase de absorción. O sea, no es que se absorba, sino directamente le estás ingresando al fármaco. Pero bueno, digamos que se absorbe el 100%. ¿Ya, chicos? Se absorbe el 100%, es inmediato. Es útil en casos de urgencia, ¿no? Que no tienen que esperar a que se absorba. Ya, ya, y las soluciones, bueno, acá el profesor nos recalca que se tiene que inyectar de forma lenta, ¿no? Para que no le choque al paciente. Y en sí, así como tiene su efecto potente inmediato también si es que el paciente tiene alergias a ese fármaco o no debía administrar ese fármaco a ese paciente, pero se administró, puede tener sus efectos adversos también muy potentes y rápidos, ¿no? Por eso no es tan, digamos, no es la vía más segura, ¿ok? Si es posible, no se le da por vía intravenosa, sino por vía oral. Ya, y de acá los demás dos también tenemos algunas características. La vía subcutánea no tiene una absorción lenta, sostenida, ¿no? Preparación de depósito, o sea, fármacos que son
un poco grasosos, ¿no? Si se ingresa por la vía subcutánea, algunos se pueden quedar como depósito. Puede usarse para implantes de liberación lenta, ¿no? O sea, partes, por ejemplo, ¿no? Que esté todo el tiempo liberándose por vía subcutánea el medicamento, ¿no? Hormonas, por ejemplo, ¿no? Se administra de esta forma. No adecuado, no se puede administrar a volúmenes grandes, ¿no? Como pueden ver, el parche es una cosa chiquitita, literal. No sé si han visto una vez los parches que se dan a los pacientes con menopausia. Se le dan hormonas, ¿no? A estos pacientes y son como parches chiquititos que se le ponen acá para que vaya absorbiéndose el medicamento por esa vía. Ya me sigue llegando, a ver. Ya. La vía intramuscular, ¿no? Puede ser usada con soluciones acuosas, soluciones oleosas, irritantes, ¿no? Se le da por vía intramuscular, por ejemplo, se me olvidó. Pero bueno, hay fármacos, ¿no? Que cuando tú ingresas por vía intravenosa irrita, duele. Y esos fármacos se le puede evitar ese dolor al paciente cuando se administra por vía intramuscular. Puede interferir con ya se evita, ¿no? Durante el tratamiento con anticoagulantes, ¿no? Puede interferir con la interpretación de ciertas pruebas diagnósticas, ¿no? Tener cuidado con eso, etcétera. Otra cosa que tienen que tener claro es sobre las clasificaciones de las vías de administración. Tenemos vías parenterales y vías enterales, ¿no? ¿Por qué tenemos que saber sobre estas dos diferencias? Las vías enterales pasan por el tracto gastrointestinal. Puede ser vía sublingual, oral, nasogástrica, rectal, ¿no? Y a estos pacientes se le da, estas vías enterales, ¿no? Se le da a pacientes que tienen bien su tracto gastrointestinal, ¿no? Si tienen, por ejemplo, una falta de deglución, ¿no? Una falta de capacidad de deglutir las cosas, obviamente que no se le puede dar. Un paciente que acaba de sufrir derrame cerebral o también nosotros podemos decirle enfermedad cerebrovascular y está medio, digamos, zombie, ¿no? O sea, no puede hablar bien, está medio dormido. A esos pacientes no se le da nada por vía enteral, todo se tiene que dar por vía parenteral porque pueden, digamos, atorarse, pueden tener aspiración, ¿no? Y irse hacia el pulmón y generar neumonías, ¿no? Por aspiración, etcétera, ¿no? Luego, las vías parenterales son las vías endovenosas, intraperitoneal, intramuscular o subcutáneo. ¿Ok, chicos? Tratar de saber la diferencia de estas dos clasificaciones. Se me para, Dios mío, ¿y ahora? ¿Por qué se para? Ay, qué cólera me da mi máquina. Está fallando. Tal vez se tiene que, digamos, compartir toda la pantalla para que no le pase eso. Y estamos en este punto, ¿verdad? Como pueden ver el gráfico, ya vamos a agrandarlo. El gráfico, lo agrandamos porque soy más ciega, no se imaginan, aunque sea con lentes, igual no veo bien. Ya, este es uno de los gráficos importantes que tienen que aprenderse, ¿no? Que está en la pendiente X, tenemos el tiempo, ¿no? Que pasa desde que se le ha administrado el fármaco y acá la concentración del fármaco dentro de la sangre, ¿verdad? Pueden ver que la vía oral poco a poco sube su concentración, ¿no? A medida que va pasando el tiempo se absorbe y luego va al cuarto paso que es la eliminación, metabolismo, eliminación, metabolismo y eliminación y ya desaparece de nuestro cuerpo. La vía intravenosa, por lo contrario, no pasa, no tiene este tiempo, ¿no? De latencia que es el tiempo que es necesario para que se absorbe y llegue a una concentración máxima en nuestro cuerpo. Acá directamente llega a la concentración máxima que puede llegar de fármaco y luego va disminuyendo porque se va eliminando, ¿verdad? No tiene ese tiempo de absorción que tiene la vía oral. Y los demás, no, vía subcutánea, vía intramuscular, son, digamos, tienen diferente gráfico. Ya.
Ahora, factores importantes que tienen que ver con la ingesta de un fármaco, ¿no? Habíamos dicho, estamos hablando ahorita de la vía de administración vía oral, ¿ya? Cuando tú te ingieres el fármaco, su biodisponibilidad, acabo de decir que varía bastante dependiendo de la gente, ¿no? Vamos a ver ahora los factores por lo cual nosotros podemos diferenciar esta absorción por cada persona. El área de absorción, dependiendo del área de absorción, o sea, qué tan grande es el área, ¿no? Obviamente absorbe más el fármaco. Si es más grande, se absorbe más, si es menos, absorbe menos. Por ejemplo, ¿no? Ya no en el caso de oral, sino por vía inhalatoria. En el caso de vía inhalatoria, el fármaco llega a los alveolos, ¿no? Y depende de la superficie de los alveolos, va a depender de eso, ¿no? Para ver qué tanto se puede absorber el fármaco. Por ejemplo, un paciente, ¿no? Sano completamente de 20 años que nunca ha fumado en su vida, tiene sus alveolos intactos, o sea, se absorbe más el fármaco por vía inhalatoria. En cambio, otro paciente que son de 50 años, ha fumado como 30 años y tiene destruidos sus alveolos, no tiene fibrosis acá, obviamente se va a absorber menos, ¿no? Depende de la área de superficie de absorción. Al igual que en el tracto gastrointestinal por vía oral, depende del sitio de absorción. Hay fármacos que se absorben más en un ambiente ácido, como es el estómago, ¿verdad? Acá tenemos el ácido clorhídrico, ¿no? Es un pH, digamos, de 1 a 2, es muy alto, digamos, muy alto su nivel de acidez del estómago. Hay fármacos que se absorben mejor en el estómago y hay fármacos que se absorben mejor en el intestino. Ya comparando estos dos, también cambia el área de superficie de absorción. El intestino es una cosa gigante, larga, ¿no? Es larguísima y peor si tú lo cortas y lo estiras todo el intestino, ¿no? El área que puede absorber es gigante, enorme. En cambio, el estómago es una cosita chiquitita, es solo una bolsa. El fármaco que se absorbe por el intestino obviamente va a tener más área de superficie de absorción y el fármaco que se absorbe por el estómago tiene menos área de superficie de absorción a comparación del fármaco que se absorbe por el intestino. Y ya, estado físico del fármaco también es distinto, ¿no? Porque tiene que ver con la velocidad de disolución. Un fármaco que es por tableta, ¿no? O sea, pastillitas, fármaco que es por cápsula, fármaco que es por líquido, ¿no? Un jarabe, fármaco que es por polvo, ¿no? Depende de su estado físico del fármaco, también cambia la absorción del fármaco. Luego, concentración del fármaco en el sitio de absorción. Este cuarto punto, ¿no? Es también importante y lo vamos a conectar con ese término que es el vaciamiento gástrico. Ok, un ratito. A ver, chicos, ¿alguien quiere comentar sobre el vaciamiento gástrico? A ver si lo han escuchado, saben qué significa o tienen alguna idea. No sé, ¿quieren comentar algo? Nada. ¿Qué le suena con vaciamiento gástrico o vaciado gástrico? Nada, chicos. Voy a terminar hablando sola. Ya, bueno, entonces sigamos. Para la próxima creo que voy a meter un incentivo de que el que me participe se gana una degra o algo así, porque si no, no creo que van a participar todos y que voy a estar solita hablando acá. Ya, vaciamiento gástrico es el paso de la comida o lo que se ingiera por la boca, el paso de lo que entra al estómago, el contenido del estómago que pasa hacia el intestino. ¿Ok, chicos? El vaciamiento gástrico es ese, el pase del contenido del estómago que pasa al intestino. ¿Ya, chicos? Esto tiene una velocidad, ¿no? Tiene su ritmo que no controlamos nosotros, ¿no? O sea, no le decimos al estómago, ya, vacíate, pasa todo tu contenido al intestino. No le decimos eso, es totalmente automático, ¿no? Por el sistema nervioso autónomo. Pero hay algunos factores que aumentan este vaciamiento gástrico, o sea, la comida pasa más rápido del estómago hacia el intestino, y hay otras situaciones en donde, por lo contrario, este vaciamiento gástrico disminuye, ¿no? El vaciado gástrico va a disminuir y va a quedarse más tiempo el contenido en el estómago y pasa menos cosas en el intestino, ¿no?
¿Qué cosa tiene que ver esto con la farmacocinética? ¿Qué tiene que ver con la absorción? Habíamos dicho que hay fármacos que se absorben más en el estómago y hay fármacos que se absorben más en el intestino, ¿verdad? Si el vaciado gástrico está aumentado en un fármaco que se absorbe más en el estómago, ¿qué pasa? El fármaco no se absorbe. ¿Por qué? Porque este fármaco quería absorberse en el estómago, pero si se le aumenta el vaciado gástrico, o sea, la comida o lo que se ha ingerido todo el fármaco también, se pasa automáticamente rápido al intestino, hay menos concentración de fármaco en el estómago, por lo tanto el fármaco se va a absorber menos. Por lo contrario, si es un fármaco que se absorbe en el intestino y el vaciado gástrico disminuye, ¿qué pasa también? Lo que va a pasar es que tampoco se va a absorber bien, porque acá lo que queríamos es que pase más rápido todo el contenido del estómago hacia el intestino. Si baja el vaciado gástrico, todo el contenido, los fármacos también, se van a acumular en el estómago y no en el intestino, ¿verdad? Por eso es importante también la concentración del fármaco en el sitio de absorción. Este sitio de absorción depende de cada fármaco, pero generalmente es el intestino, ¿no? Ya. Y acá lo que tienen que, digamos, tener en cuenta son los factores que pueden aumentar este vaciado gástrico, como la ansiedad, ¿no? Un paciente que toma café, un paciente que fuma bastante, etcétera. Y otro factor es que disminuye el vaciado gástrico, ¿no? Como un paciente obeso que come puras grasas, alcohólicos, ¿no? O pacientes que tienen depresión, que toman anticonceptivos, ¿no? Hormonas femeninas, no pueden disminuir su vaciado gástrico y esto va a interferir, ¿no? En la absorción del fármaco. Y es por eso que la absorción del fármaco por vía oral va a depender mucho de cada persona, ¿no? Depende mucho de cada persona si le hace efecto, si le absorbe, cuánto le dura el fármaco, ustedes ya saben. En la vida real también ven eso cada vez, ¿no? Una pregunta, disculpe. Dime. ¿El vaciado gástrico entonces va a ser el tiempo de paso del estómago al intestino o no he entendido bien? Correcto, sí, es eso. Gracias, Marcel. Gracias. Ya, y ese vaciado gástrico es regular, ¿no? Normalmente una persona es constante, solo que hay factores que pueden aumentar esa rapidez, ¿verdad? Que ya lo hemos mencionado. Correcto, y eso va a interferir bastante con la absorción del fármaco. ¿Por qué? Porque hay fármacos que se absorben más en el estómago y hay fármacos que se absorben más en el intestino. Ya. Ahora, otras características físico-químicas que hace cambiar, ¿no? La absorción de un fármaco. Por ejemplo, la solubilidad. La solubilidad, ¿no? Un fármaco que es más hidrosoluble, liposoluble, ¿no? Cambia la absorción. Por ejemplo, el intestino, ¿no? Está hecho de una barrera de células y las células tienen su membrana plasmática que está hecho ¿de qué? De lípidos, ¿verdad? De lípidos. O sea, un fármaco liposoluble es más fácil que se absorba por difusión simple, pasa por acá nomás, ¿verdad? O sea, la solubilidad, si es más soluble en agua o si es más soluble en grasa, ¿no? Va a interferir bastante en la absorción, ¿verdad? El tamaño molecular, lo mismo. Si es un tamaño grande, obviamente se absorbe menos, con menos facilidad. Y un tamaño chiquito del fármaco se absorbe más. Luego la unión de proteínas lo dejamos para después y acá vamos a hablar sobre las características químicas del fármaco, ¿no? Estas son las características físicas, es también un poquito de química. Ya. Les había dicho que hay fármacos que se absorben más en el estómago o fármacos que se absorben más en el intestino. ¿Qué hace la diferencia entre estos dos? Hace la diferencia si el fármaco es un ácido débil o si el fármaco es un base débil, ¿ya? Generalmente los fármacos es uno de ellos. Hay fármacos que son más ácidos, débiles, y hay fármacos que son más alcalinos, ¿verdad? Con un pH un poquito alto. Ya, ¿qué interfiere eso a la hora de la absorción? Acuérdense otro, digamos, término químico
que es el grado de ionización. Este grado de ionización de las moléculas químicas cambia según el ambiente en donde están. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Acá un ejemplo, ¿no? De un fármaco, ¿no? Acá está el jugo gástrico, está en el estómago acá, porque podemos ver que el pH está 1.4, o sea, es un pH súper ácido. Estamos en el estómago, ¿ya, chicos? El fármaco HA viene. El fármaco HA viene. ¿Qué pasa con este fármaco? Que es un ácido débil, que su función era liberar hidrógeno, porque es un ácido, ¿verdad? Un término, ya sí, libera hidrógeno. Pero este HA no va a poder liberar tanto hidrógeno. ¿Por qué? Porque el ambiente es súper ácido, o sea, el ambiente está lleno de hidrógenos, de protones, porque el jugo gástrico es eso, ¿no? Es una H más un Cl, es un ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, el fármaco HA no va a poder liberar, su H no va a estar en este estado eléctrico, ¿no? Con carga eléctrica, sino va a estar en un estado neutro, ¿verdad? Un estado neutro de HA. ¿Qué nos dice esto? Un estado HA, o sea, un estado neutro, el químico va a ser más liposoluble. ¿Ya, chicos? Cuando cualquier químico o cualquier sustancia química, cuando está en su estado neutro, va a ser más liposoluble. Y cuando está con carga eléctrica, o sea, cuando está ionizado, va a ser más hidrosoluble. ¿Ya? Esta es una base química súper básica. ¿Ya? ¿Y qué hace esto? Cuando está en su estado neutro, recién va a poder pasar la barrera lipídica de la mucosa del estómago. Y acá podemos ver que se absorbió y llegó al compartimento central, que es el plasma, ¿verdad? La sangre. Ya, entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a tener otro pH. Acuérdense del pH de los vasos sanguíneos, de la sangre. Es aproximadamente de 7.35 a 7.45. Acá vamos a ver si se puede, no se puede ver. Ya, anoten acá, chicos, el pH de la sangre normalmente va a estar desde 7.35 a 7.45. Ese es el pH normal de la sangre. Y acá podemos ver, el plasma está bien, 7.4. ¿Qué pasa con el fármaco que ha ingresado? El fármaco que estaba en su estado neutro, ahora sí va a poder liberar bastante hidrógeno y por lo tanto se va a ionizar, ¿verdad? Va a estar en este estado ionizante, por lo tanto ya no va a volver, ¿no?, a salir de la barrera lipídica. Y así se absorbe cada fármaco, ¿ya, chicos? En el caso del intestino va a ocurrir lo mismo, solo que va a estar en un ambiente más alcalino, ¿no? Ya menos ácido. ¿Se entendió esta parte, chicos, o quieren que lo vuelva a repetir? ¿O se entendió todo? ¿Podrías repetirlo otra vez? ¿Podrías volver a repetir, por favor? Ya, a ver, ¿qué parte no se entendió bien o cuál es la duda exactamente? No sé si me pueden decir eso para enfatizar más eso, esa parte. O todo. Es que a mí se me cortó cuando estabas explicando la primera parte. Ya. Bueno, entonces empezamos otra vez lo mismo. No sé si todos tienen esa duda. Ya. Un ratito. Ya, bueno. El fármaco tiene su característica química, que pueden ser ácidos débiles o bases débiles, ¿no? O sea, una sustancia más alcalina, una sustancia más ácida. Esto que interfiere en la absorción, que va a depender si es ácido débil o si es alcalino débil, depende del sitio de absorción. Depende el sitio de absorción. Si es ácido débil, se absorbe más en el estómago, y si es una base débil, o sea, alcalino débil, se absorbe más en el intestino. ¿Por qué? Porque cada sustancia química, cualquier sustancia química, no sea ácido clorhídrico, si sea ácido sulfúrico, si es si es el amoníaco, ¿no? Cada sustancia química tiene su grado de ionización, o sea, ¿qué tanto se puede ionizar la sustancia química? Acá está, ¿no? El fármaco ácido débil, HA, tiene su grado de ionización ya predeterminada, que es 4.4. Este grado de ionización va a cambiar según el ambiente donde está el químico, ¿ya? En un ejemplo, ¿no?, de un fármaco que es ácido débil
y va a estar en el jugo gástrico, ¿no? El jugo gástrico sabemos que tiene un pH súper ácido, que es 1.4 aproximadamente, no llega ni siquiera al 2. El fármaco va a estar en un estado neutro, ¿verdad? Un estado neutro. No va a estar ionizado. ¿Por qué? Porque ya el ambiente, el jugo gástrico es tan ácido, tiene bastantes hidrógenos, ¿no? Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y ya no va a necesitar hidrógeno, por lo tanto, la flecha va a estar dado hacia que se convierte en una sustancia neutra. ¿Qué nos ayuda a esto? Nos ayuda a la absorción. ¿Por qué? Una sustancia neutra es más liposoluble y habíamos dicho que la liposolubilidad, o sea que se deshaga en grasa, ayuda a la absorción porque la membrana plasmática de las células está dado por lípidos, ¿verdad? Entonces esta sustancia neutra va a pasar la barrera lipídica, llega hacia el plasma, ¿no? Y acá cambia el pH, ¿no? Ahora ya no va a estar un pH ácido, nos morimos. El plasma, la sangre, va a estar a un pH casi neutro, que es 7.4. Entonces el grado de ionización aumenta y se va a ionizar más y más este fármaco que era ácido débil, porque ya en el ambiente va a tener menos hidrógenos y la flechita va a estar hacia la dirección en donde se convierta más, se genere más hidrógeno, ¿ok? Este es su estado ionizado del fármaco HA. Ya chicos, y así se queda acá, ¿no? Se absorbe en el plasma del fármaco. Espero que se haya entendido. Ya. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, gracias. Ah, excelente. Gracias por confirmarme que se ha entendido. Si no han entendido, pueden preguntarme después también. Por chat. Les repito, les dejo un audio hasta que entiendan. Ya chicos, ahora vamos a hablar sobre el metabolismo enterohepático o efecto del primer paso. Así como el nombre lo dice, básicamente este metabolismo o efecto del primer paso lo va a dar el hígado. Acuérdense de este punto, ¿no? El metabolismo de primer paso sí es bastante preguntado en los exámenes, ya que es un poco engorroso de entender. Cualquier cosa que se ingiera por la boca, sea comida o sea fármaco, va a ir por este medio, digamos, esta vía. Uy. Ya. Primero, ¿no? Nosotros vamos va a ingerirse el fármaco, va a ir por todo el tracto gastrointestinal, la boca, el esófago, el estómago, el intestino. Llega al intestino y este fármaco se va a absorber por los vasos sanguíneos, ¿no? Que estaba irrigando al intestino, llega hasta el sistema porta, ¿no? Que es la vena porta. ¿Verdad? Esta vena porta, todo lo que se absorbe en el intestino lo va a enviar directamente hacia el hígado. Hacia el hígado. Ya un factor muy importante a la hora de hablar sobre la biodisponibilidad del fármaco. ¿Por qué? El hígado, ¿no? Es un órgano que tiene varias funciones, es una cosaza el hígado, pero una de las funciones importantes es la desintoxicación. La desintoxicación. ¿Y qué hace? Metaboliza los fármacos. Y todos los fármacos que pasan primero en el hígado, por el hígado, lo que hace es metabolizarse un poco, un porcentaje, no el todo, porque todavía no está haciendo su efecto. Se metaboliza un porcentaje, digamos, ha entrado 90% del fármaco que ha ingresado por vía oral, se metaboliza el 20% y que nos queda, ¿cuánto? 70%. Y este 70% va a ir a las venas hepáticas y a la vena cava inferior, luego entra a la circulación sistémica, ¿verdad? O sea, el compartimento central. Ya. ¿Se entiende, chicos? O sea, el efecto del primer paso es el metabolismo que se ha hecho por el hígado, ¿ok? El metabolismo que se ha hecho al fármaco de parte del hígado es el efecto del primer paso. ¿Ya? ¿Se entiende? Y eso también tiene mucho que ver con la biodisponibilidad, ¿no? Es uno de los factores que disminuye la biodisponibilidad por vía oral. Ya, ¿qué dice acá? Metabolismo de un fármaco antes de que llegue a la circulación sistémica, claro, porque está todo pasando por el hígado. Reduce la biodisponibilidad y convierte un fármaco menos activo o inactivo, ¿verdad?
Hay vías de administración donde no tiene metabolismo de primer paso, o sea, no pasa por el hígado. Por ejemplo, la vía intravenosa, sabemos que se inyecta directamente a la vena y de la vena se va a la vena cava inferior y llega casi todo el fármaco, o bueno, todo el fármaco llega al compartimento central. Entonces no va a ocurrir este efecto del primer paso. Ya la vía sublingual tampoco, ¿no? Llega, se la administra por debajo del agua, debajo de la lengua, el fármaco con unas pastillitas. Es horrible, dice que sabe bien feo. Este fármaco que se está deshaciendo debajo de la lengua va a entrar a los vasitos chiquititos que estaba irrigando esta zona y llega al compartimento central directamente. Tampoco tiene el metabolismo del primer paso. La vía rectal, el 50% del fármaco pasa por el metabolismo de primer paso y el 50% entra directamente al compartimento central. Ya tengan en cuenta esta vía, ¿no? Que pasa el fármaco si es que se le administra por vía oral. Ya, siguiente. Distribución. Por fin terminamos el primer paso de farmacocinética. No se preocupen que los demás son más cortitos. La distribución, chicos, esto se basa en el desplazamiento de la circulación sanguínea. O sea, ya una vez entrando a la circulación sistémica hasta llegar al sitio de acción o el sitio donde va a hacer efecto el fármaco. ¿Ok? Una vez entrando a la vena cava inferior, ¿no? El fármaco no va a hacer efecto en la vena cava inferior, sino tiene que ir hacia el corazón, tiene que ir hacia el pulmón, tiene que ir hacia el riñón, donde tiene que hacer el efecto. Esa es la distribución, el segundo paso de la farmacocinética, ¿ya? Que va a hacer nuestro cuerpo. La distribución vamos a dividirlo en dos fases, una fase 1 y una fase 2, ¿verdad? Ya, la fase 1 es la fase más grande, la movilización más amplia del fármaco. No tiene que ver con el gasto cardíaco. Ya, una vez entrando a la vena cava inferior, viene la primera fase que está dado por la circulación sistémica, por el compartimento central. ¿Y eso qué factor tiene que ver con esta movilización grande de todo el sistema? De todo nuestro organismo es el gasto cardíaco, o sea, qué tanto puede bombear el corazón, ¿verdad? Ese depende de la fase 1. Luego la fase 2 ya es una distribución del fármaco en un ámbito, en una región más pequeña. Si el fármaco es un fármaco que tiene que hacer efecto en el riñón, por ejemplo, pasa a la fase 1, ¿no? Que está dado por el gasto cardíaco, llega al riñón y el riñón está irrigado por su propia arteria, por su propia vena. Y este flujo local es lo que va a depender la fase 2, ¿ok? Flujo local. En fase 1 depende del gasto cardíaco y la fase 2 del flujo local, ¿verdad? Porque el fármaco no va, el riñón en sí no tiene varias partes, tiene su corteza, tiene su médula. Dentro de este chiquitito tiene varias partes que es la nefrona, ¿no? Y dentro de la nefrona tenemos el glomérulo, tenemos los túbulos y hay fármacos que hacen específicamente acción en el túbulo, o sea, ya para que llegue a ese túbulo ya depende de su flujo sanguíneo local, ¿no? La distribución del flujo sanguíneo local, esa va a ser la fase 2. ¿Verdad? La fase 1 va a estar dada por el flujo sanguíneo del compartimento central, o sea, de la circulación de todo nuestro cuerpo. Y la fase 2 depende también, ¿no? De la fracción mayor de la masa corporal, o sea, un paciente que es más grande, ¿no? Con, digamos, a ver qué dice acá, la proteína problemática de la macromolécula cística, mayor de masa corporal. Ya. Si un paciente es más grande, obviamente si es más obeso, va a llegar más lento, ¿no? El fármaco al sitio de acción, y si es un paciente más chiquito, un bebé, por ejemplo, ¿no? Va a llegar más rápido el fármaco. También depende de la liposolubilidad, etc. Y la unión a proteínas, ¿ya? La distribución también tiene mucho que ver con la unión a las proteínas del fármaco. ¿Por qué? Los fármacos a la hora de distribuirse por nuestro torrente sanguíneo, por nuestra sangre,
¿Cómo se distribuye? Se distribuye uniéndose a las proteínas que están en la sangre. Hay varias proteínas, ¿no? Acuérdense siempre de esto. Las proteínas más abundantes en la sangre, ¿cuáles? No sé si ya lo saben, han leído en la fisiología. ¿Saben? No, no saben. No saben, digan, no sé. No me acuerdo. No me voy a molestar. ¿Saben cuál es la proteína plasmática más abundante de nuestra sangre? La albúmina. No, Ya han estudiado eso. Muy bien, chicos. La albúmina. La albúmina es la proteína más abundante de nuestra sangre. La siguiente proteína, ¿cuál es? Ya está, suficiente con que sepan albúmina. La segunda proteína más abundante de la sangre son las globulinas, ¿ya, chicos? Y ya, a ver. Fármacos unidos a las proteínas, ¿no? Como ya les dije, a la hora de distribuirse por toda la sangre, estos fármacos se van a unir a las albúminas, a las globulinas, etcétera, para moverse por todo el cuerpo, ¿no? Para ir al sitio de acción. Esta unión va a ser reversible, o sea, puede ser reversible, ¿no? Con enlaces débiles, o puede ser irreversible cuando hacen enlaces covalentes, o sea, ya son uniones más fuertes, ¿verdad? La unión a estas proteínas es saturable, o sea, depende de la cantidad de las proteínas que hay, ¿no? Si hay 5 proteínas y le administramos 5 de fármaco, obviamente se satura y no se une todo el fármaco a las proteínas. Es una unión no lineal. ¿Qué significa con esto? Que, a ver, una unión lineal sería de que sea así, ¿no? El gráfico sea así, directo, lineal. En este caso, la unión a proteína va a ser no lineal, su rapidez. ¿Qué nos dice esto? Si con poco a poco se va saturando las proteínas, hay menos proteínas que pueden unirse con el fármaco. Por eso cada vez más se echa el gráfico. ¿Ya, chicos? No va a ser lineal, sino una parábola. Parábola se dice. Ya, eso. Ya, acuérdense que los fármacos ácidos, ¿no? Con características químicas más ácidas, ácidos débiles, se unen más a las albúminas. Los fármacos más básicos se unen a las glicoproteínas ácida alfa 1. Y las hormonas generalmente se unen más a las globulinas, ¿no? Puede que le pregunte esto en el parcial. Me parece que ya he visto una de las preguntas así. Luego, ¿no? Sobre compartimento farmacológico. Ignoren este PGP, luego lo voy a explicar. Ignórenlo. Ya, los compartimentos farmacocinéticos, ¿no? Hay teorías que han hecho, ¿no? Sobre farmacología que dividen nuestro cuerpo en compartimentos para saber mejor cómo se distribuyen los fármacos. No hay compartimentos centrales, ¿no? Compartimentos centrales que son tejidos bien irrigados, ¿no? Como el corazón, el riñón, el cerebro, no son tejidos, son órganos muy irrigados. Estos van a ser el compartimento central. El compartimento periférico superficial ya son tejidos menos irrigados. Y el periférico profundo ya son depósitos tisulares. Depósitos tisulares pueden ser los huesos, donde se pueden depositar metales como plomo, calcio, obviamente. Otro depósito tisular puede ser la grasa, ¿no? Fármacos bien liposolubles, o sea que se deshaga bastante en la grasa. Puede tener como depósito tisular la grasa, así como el fármaco tiopental, que nos menciona la teoría. No, eso también el tiopental lo vamos a ver en otra clase. No se olviden del tiopental. Ya, y a partir de estos compartimentos farmacéuticos también han formado modelos compartimentales, o sea, cómo es que se distribuye el fármaco. La teoría monocompartimental dice que todo se distribuye rápido de forma uniforme, ¿no? Que se distribuye todo en una sola fase. El modelo bicompartimental nos dice que se distribuye en 2 fases, ¿no? Primero se distribuye de forma rápida en los compartimentos centrales, donde hay tejidos más irrigados, y luego se distribuye más lentamente en el compartimento periférico, ¿no? En los órganos menos irrigados.
Luego, el modelo tricompartimental nos dice que hay zonas que se distribuyen rápido, zonas que se distribuyen lento y zonas donde se queda permanentemente el fármaco, ¿no? En zonas de depósito y estas van a tener liberación muy lenta. ¿Ok? Por ejemplo, un paciente obeso que le damos tiopental, que es un depresor del sistema nervioso central, ¿no? Puede que genera ese efecto del fármaco después de muchos años porque se había quedado ese fármaco en su tejido grasa y el fármaco se estaba liberando poco a poco, ¿verdad? Este paciente puede sufrir efectos adversos del fármaco a largo plazo. O pacientes que han inhalado plomo, ¿no? Por ejemplo, pueden generar también defectos a largo plazo porque se ha quedado en estas zonas de depósito que es el hueso. Y ya. Hablando de distribución, ¿no? Y llegada al sitio de acción, hay barreras fisiológicas donde impide que el fármaco llegue a su sitio de acción. Por ejemplo, la barrera hematoencefálica, anoten por acá, hematoencefálica que divide, ¿no? La sangre con el compartimento donde está el sistema nervioso central, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. Esta barrera hematoencefálica sirve, ¿no? Para que no cualquier sustancia ingrese al sistema nervioso central, que es un sistema muy importante. Acá va a tener un trabajo muy importante las bombas de flujo, ¿no? Que está dado por estas proteínas llamadas glucoproteína P. ¿Ya? Glucoproteína P. Estas proteínas lo que hace es hacer un flujo negativo, ¿no? Por ejemplo, si una bacteria quiere entrar acá, la glucoproteína trata de volver otra vez esa bacteria hacia afuera, o un fármaco, ¿no? Que quiere entrar al sistema nervioso central, pero no era un fármaco del sistema nervioso central, impide, ¿no? El pase, generando un tipo de barrera, la barrera hematoencefálica, una de las barreras muy importantes. Luego, ¿no? Sobre la teratogenicidad, también podemos mencionar la placenta como si fuera una barrera, ¿no? Porque está generando como una división entre el cuerpo de la madre y el cuerpo del bebé, ¿verdad? Y hay que cuidar mucho eso sobre la teratogenicidad de los fármacos, ¿no? Es un punto donde también les pregunta bastante en los parciales. ¿Qué fármacos genera bastante teratogenicidad? ¿Qué fármacos sí se le puede dar a la embarazada? Acuérdense de eso, chicos, sí les van a preguntar en los exámenes. Es un punto muy importante. O sea, cada vez que estudien un fármaco, traten de averiguar si ese es teratogénico o no. Ya si es tóxico para el feto o no. ¿Por qué? Porque a veces hay muchos fármacos que pasan la placenta, pero hay fármacos que es dañino para el bebé y fármacos que no. ¿Ya, chicos? Ya. Y acabo de decirles, ¿no? Sobre la unión a las proteínas, ¿no? Que es muy importante qué tanto se une a la proteína para ver qué tan efecto nos puede dar el fármaco. Ya, muy bien. Los fármacos se tienen que unir a estas proteínas para distribuirse por todo el cuerpo y llegar al sitio de acción, ¿ya? Pero si el fármaco es muy afín a esta proteína, va a haber menos fármaco libre. Y el fármaco libre es el fármaco que va a pasar la barrera y ir hacia el tejido para hacer el efecto. Los fármacos que están unidos a la proteína no van a pasar esta barrera y no va a hacer el efecto, ¿verdad? O sea, esta unión tiene que ser perfecto para que no se una tanto, pero también que se una para que se distribuya. Pueden ver acá. Digamos que este es un fármaco activo, ¿no? Su estado es activo. El fármaco amarillo, ¿no? Es un fármaco con bastante afinidad elevada hacia las proteínas. O sea, tiene una afinidad enorme hacia las proteínas y se une bastante el fármaco. Ustedes pueden ver que este fármaco amarillo no hay fármaco libre. Por lo tanto, no hace el efecto deseado correctamente. En cambio, el fármaco que tiene baja afinidad se desplaza, ¿no? O sea, se sale de la proteína de unión y va a haber más fármaco libre, por lo tanto va a tener un mayor efecto en el sitio de acción. ¿Ya, chicos? ¿Se quedó claro eso? La afinidad hacia las proteínas es muy importante a la hora de hablar de distribución. Ya, chicos, ahora terminamos con el segundo paso de farmacocinética y empezamos con el tercer paso de farmacocinética, que es el metabolismo, ¿no? Ya vamos al tercer paso. ¿Hasta acá todo claro, chicos? ¿O quiere que repitan algo?
¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? Chicos, ¿todo claro? ¿Puedo seguir o quieren que repita algo? Díganme nomás, por favor. Me han escrito, no me han escrito. Ya, acá veo en el chat que nos han dicho que sí. Oh, hay Yasmín. Yasmín, sí estás levantando la mano. ¿Quieres participar? Pregunta. Ah, ya. Ok, de acá les digo, ¿ya? Luego, no se preocupen. Si no hay ninguna duda, sigo, en realidad las imágenes saco a veces de libros y a veces de internet. Ya, o también de las teorías, me parece que muchas imágenes lo saqué de las teorías, así que les digo ya. ¿Qué les iba a decir? Ya, tercer paso, el metabolismo, o también llamado biotransformación. Es un paso muy importante, ya después de que haya sido el efecto, habíamos visto, ¿no? El fármaco se absorbe y se distribuye y llega al sitio de acción y hace el efecto. Ya, este punto vamos a verlo en la siguiente clase que vamos a hablar de la farmacodinamia, ¿no? Estamos hablando ahorita de la farmacocinética, que es todas las acciones que hace el organismo, o sea, nuestro cuerpo, hacia el fármaco. La farmacodinamia es justamente esta parte donde el fármaco va a hacer el efecto a nuestro organismo, o sea, es lo contrario de farmacocinética, ¿verdad? Luego, ya pasado ese paso, ¿no? Terminando la distribución y haciendo el efecto, vamos a tener el tercer efecto, que es el metabolismo, que es la transformación del fármaco en un producto más polar y un producto más hidrosoluble. ¿Para qué? Para poder eliminarlo lo más antes posible. O sea, ya terminó el efecto, el fármaco no puede quedarse ahí para siempre. O sea, tenemos que eliminarlo, tenemos que sacar de nuestro cuerpo porque es una sustancia exógena, o sea, algo fuera de nuestro cuerpo. Y para eso, generalmente nosotros eliminamos todos los fármacos por vía renal. O sea, es lo más común, es lo más, sí, lo más común. ¿Ya? Entonces, por vía renal, y la vía renal que genera la orina, ¿verdad? La orina. ¿Y la orina qué es? Es agua, ¿no? Es agua. Si nosotros queremos eliminar el fármaco por el agua, por un torrente de agua, nosotros tenemos que convertir este fármaco en una sustancia más polar. Habíamos dicho que las sustancias químicas polares, o sea, que están ionizadas, que tienen cargas eléctricas, son más hidrosolubles, se disuelven más en agua, ¿verdad? Y eso es lo que queremos que se disuelva en la orina, que es agua. También, o sea, en sí, que se vuelvan más hidrosolubles, ¿no? O sea, que sean sustancias que se disuelvan más en el agua. Ya. Entonces, un fármaco, vamos a ver acá, un fármaco que es muy hidrosoluble y muy polar, se excreta directamente en la orina. Un fármaco que es hidrosoluble y es poco polar, que genera, primero vamos a hacer la conjugación y luego se excreta por la orina. Un fármaco que es liposoluble totalmente, ¿qué ocurre? En el metabolismo va a pasar por dos fases, una fase 1 y la fase 2. En la fase 1 va a tratar de que el fármaco sea una sustancia más hidrosoluble y en la fase 2 va a tratar que el fármaco sea una sustancia más polar. ¿Ya? Anoten esto por acá, chicos. Fase 1, fase 2. Proceso bifásico. Ya el metabolismo va a ser un proceso bifásico. Fase 1, fase 2. Fase 1 generalmente es dado en el retículo endoplasmático y fase 2 está dado en el citosol de las células. Ok, en esta fase 1, ¿qué hacen? Puede hacer oxidación, puede hacerse reducciones, hidrólisis o hidroxilación, ¿verdad? Estos todos son procesos que es parte de la fase 1. Todos estos procesos tratan de que el fármaco sea una sustancia más hidrosoluble, ¿no? Añadiéndole oxígeno, añadiéndole hidrógeno, añadiéndole una molécula de agua. Se le añade hidroxilación, una molécula OH, ¿no? Un grupo OH, un grupo hidroxilo, ¿no? Todos estos pasos es la fase 1, donde el fármaco va a ser una sustancia más hidrosoluble.
Siguiente fase que ocurre en el citosol. Puede haber glucuronidación, acetilación, conjugación así como tal, o metilación. ¿Qué significa esto? Acá va a tratar de que el fármaco sea una sustancia más polar, o sea, una sustancia más eléctrica, y así que se disuelva más en la orina. A ver qué dice acá. Allá. Julia, Cintia, creo que está escribiendo en el chat. Tienes que ingresar al link que mandé primero del grupo del Teams. Para que ingreses al grupo, te permito el ingreso. Y una vez que te permite el ingreso, vas a poder ver el chat de este Teams. A ver, voy a ver si me han llegado más notificaciones de ingreso. Ya. Ahorita ya no tengo a nadie que está en espera. Ya, así, si tienes que ingresar. Dime. ¿Cómo es eso del chat? Porque yo también ingresé, pero no me aparece el chat. Ya, lo que pasa es que he mandado al grupo de WhatsApp un link. Ahorita voy a enfatizar eso. A ver, para que ingresen. Acá está. Porque había dos links. Entré a uno, pero no me entraba a la clase, sino me entraba como al aplicativo de Forms. Creo que, no, el aplicativo de cosa más para entrar a la clase. Y el segundo era el link de la clase. Claro, el link de la clase, si tú entras solo al link de la clase y no al primer link, vas a poder entrar a las clases, pero no vas a poder ver el chat porque vas a estar como un visitante o algo así. Pero si entras al primer link que he mandado, vas a pertenecer parte del team, o sea, parte del grupo de farmacología asesoría. ¿Ya? Correcto. Ajá. Y me va a llegar una notificación que quiere ingresar al grupo tal persona y yo le permito y ya van a poder ver el chat. Porque están agregándoles a cada uno me va a tomar todo el día. Son como 100 personas. Bueno, ahorita no están las 100 personas, pero en realidad son como 100 personas. Y chicos, traten de hacer, como les dije, el pretest y el post-test, porque si no, voy a tener que sacarles del grupo porque hay una lista larga de espera para la asesoría de farmacología. Como soy la única asesora ahora, antes éramos 2. Una se fue y ya no pueden entrar más. Triste, triste. Ya, seguimos. Gracias por decir tu duda, Augusto Alonso. Ya. Y Cintia. Gracias. Gracias. A ver, un ratito. Disculpa, creo que te mandé la solicitud, si no me confundo. ¿Sí? Ya acepté a todos los que estaban en espera. Ay, acabo de ver. Ya está. Muchas gracias. Ya, se entendió esta fase, esta parte, chicos, el metabolismo. Ya terminamos, no se cansen, ya vamos a terminar. Ay, no sé, ya me pasó más de 1 hora. Pero ya vamos a terminar. Un proceso bifásico, ya chicos, bifásico. Primer paso, para convertirlo más hidrosoluble. Segunda fase, para convertirlo más en una sustancia más polar. Glucuronidación es que simplemente al fármaco le añadimos un grupo glucurónido para que sea una sustancia más grande, ¿no? Conjugación o unión de 2 moléculas. Una sustancia más grande y sea más polar. Acetilación, lo mismo, se une un grupo acetilo. Conjugación es unir cualquier cosa a otro grupo químico. Metilación es unir el grupo metilo al fármaco y así convertirlo en una sustancia más grande, más polar y que sea más hidrosoluble. Ya les he dicho, les estoy repitiendo varias veces, una sustancia, un químico más polar es un químico más hidrosoluble. Se disuelve mejor en el agua. ¿Por qué? Porque el agua en sí tiene carga eléctrica, tiene una carga eléctrica mínima, pero tiene carga eléctrica y es por eso que pasa la corriente, porque el agua, H2O, se divide, ¿no? En dos, en un grupo hidroxilo, OH- y el H+, ¿no? En un protón. ¿Ya, chicos? Aclarando eso, creo que ya acepté a todas las personas. Sí, ya acepté a todos. Ya. Ya. Principalmente este metabolismo se hace en el hígado, o sea, hay otros órganos en el intestino, riñón, pulmón, ¿no? Pero básicamente el hígado es el que hace toda la chamba. Como les dije, el hígado es un órgano que tiene muchas funciones. Una de esas es la desintoxicación.
Ya, otro punto muy importante que es bastante preguntado en los pasitos que van a tener, creo. Después me dicen su horario, ya chicos, cuando es su clase de teoría, etcétera. Después me lo dicen, ya, para tenerlo en cuenta siempre. Acá, un punto importante, anótenlo, memorícenselo para que repasen hoy. Y quiero que lo entiendan, porque hay varios chicos que no me entienden esto. No sé si es mi español que está mal. Ya, digamos, hay fármacos que ya su tableta, o sea, la tableta en sí, ya el contenido es un fármaco ya activo, ya que tú lo absorbes, lo distribuyes, llega al sitio de acción y hace su efecto que queremos, ¿no? Un fármaco activo. Este fármaco activo, cuando pasa por la fase de metabolización, de metabolismo, se vuelve a una sustancia que es no activa, ¿no? Lo estamos desactivándolo. Pero hay fármacos, por ejemplo, algunos fármacos, el omeprazol, por ejemplo, el omeprazol o otros fármacos que es para virus, ¿no? Un fármaco antiviral, son fármacos que no son activos, son profármacos. A estos fármacos que no son activos, que su forma, ¿no? La tableta, no es un fármaco activo, le llamamos profármaco, ¿ya? Profármaco, o sea, antes de que se convierta en una sustancia activa. Profármaco. Estos profármacos, ¿no? Van, y tienen que llegar a la célula en sí, donde tiene que hacer acción, y recién se activan, también por un metabolismo, ¿no? Que se da en otro órgano, se vuelve activo, ¿ya? O sea, hay fármacos que son activos, que por el metabolismo se desactivan, y hay fármacos, profármacos, que son fármacos inactivos, profármacos que llega el metabolismo y se activa, ¿ok? Porque estas eran fármacos no activos, y estos se van a activar con el metabolismo, y hace su efecto en el sitio de acción. El omeprazol, ¿no? Que es un antiácido, ¿no? Claro que hace efecto, ¿no? En la bomba de protones que está en el estómago. Este fármaco muy conocido por todos, ¿no? Es un profármaco, es un fármaco inactivo que se activa justo en el sitio de acción. Ya chicos, acuérdense de eso. O sea, si le preguntan, que es una pregunta muy común, si le preguntan todos los fármacos que existen, todos los medicamentos, ¿no? Pasan por el metabolismo, ¿se desactivan? No, no todos los medicamentos se desactivan, porque hay profármacos, ¿no? Que se vuelven activos luego del metabolismo. Ya. El metabolismo es generalmente dado por el hígado, ¿verdad? Más específicamente por este grupo de enzimas que se llaman las enzimas CYP o citocromo P450. Son unas enzimas, ¿no? Un grupo de enzimas de una gran familia, son abundantes, hay varios tipos y se clasifica de esta forma, ¿no? El CYP, primero la familia, luego es la subfamilia y luego el número, ¿no? CYP 1A2, CYP 3A4, CYP 1A2, etcétera, ¿no? Hay varios tipos de CYP, que son los citocromos P450. ¿Verdad? Estos están en los retículos endoplasmáticos o enterocitos. Ya, son enzimas monooxigenasas de función mixta. ¿Ya? Son las enzimas que metabolizan a los fármacos. Y lo que tienen que aprenderse, muy preguntado también, apúntenlo, resáltenlo, es el CYP3A4, el grupo, el número del CYP más abundante en el hígado y más que metaboliza la mayor cantidad de fármacos va a ser el CYP3A4, ¿ok? 3A4. En el siguiente puesto tenemos acá el CYP2D6 y luego el CYP2C9, ¿ya? Estos tres traten de memorizárselo o acordarse, ¿no? Que son los más abundantes, los que van a metabolizar la mayor cantidad de fármacos que nosotros ingerimos. Ya, otra cosa muy importante, que este tipo de enzimas son unas enzimas que son inducibles, tienen un sistema inducible. ¿Qué significa inducible? O sea que tú ingieres 5 miligramos de fármaco, ya las enzimas, ¿no? Lo metaboliza, lo convierte en menos activo y lo elimina. Ya, pero si tú ingieres 10, 20, 30 miligramos de fármaco, las enzimas que eran pocas
no suficiente para 5 miligramos, empiezan a aumentar de cantidad. Son inducibles, o sea, induces a las enzimas que se vuelvan más activas, que aumenten su cantidad y así más fármaco va a poder ser metabolizado. ¿Ok? Ese es un sistema inducible que tiene las enzimas citocromo P450. ¿Ok, chicos? Las enzimas, alcohol deshidrogenasa, aldehído deshidrogenasa, no sé si lo han escuchado, en bioquímica hemos visto, son enzimas no inducibles. O sea, tú si si bebiste 1 litro de alcohol y son 5 enzimas alcohol deshidrogenasa que tienes en tu cuerpo, te quedas con esas 5 enzimas para siempre. Aunque tomes 10 mililitros, 10 litros, 20 litros de alcohol, tus enzimas se quedan con 5. En cambio, el CYP, si empezaste con 5, si tú aumentas más el fármaco, va a ir en aumento también estas enzimas. Si empezaste con 5, aumentan a 10, 20, 30, la cantidad que sea necesario para poder metabolizar todo el fármaco. Ya, el sistema inducible. ¿Y por qué es importante esto? También es un punto importante que les pregunta en los exámenes y que tienen que comprenderlo también para la vida, porque tiene mucho que ver con la interacción entre fármacos, ya, interacción farmacocinética. Tú, ¿no? Por ejemplo, tú siempre cuando vayas a los hospitales, ustedes, digo, van a tener que preguntarles, ¿no? ¿Cuál es su síntoma? ¿Dónde le duele? ¿Desde cuándo? Etcétera. Aparte, tienen que saber sobre la historia del paciente, ¿no? Cuántos hijos tiene, cuántos embarazos ha tenido, si ha tenido alguna enfermedad, alguna cirugía, qué medicamentos está tomando ahorita. ¿Por qué pregunta estos medicamentos? ¿No se ha preguntado alguna vez? Porque hay medicamentos que chocan, ¿verdad? Hay medicamentos que puede disminuir la acción del otro. Hay medicamentos donde puede generar toxicidad, ¿no? Y ustedes tienen que saber qué medicamentos está tomando el paciente para saber qué medicamentos no dar, porque puede generar una interacción farmacológica, otro, digamos, término que tienen que aprenderse. Interacción farmacológica. ¿Por qué preguntamos los fármacos o medicamentos que está tomando el paciente? Para evitar la interacción farmacológica negativa, ¿no? Que puede tener los medicamentos. Un punto en donde puede haber esta interacción farmacológica es en el punto del metabolismo, ¿ya? Factores que influyen en el metabolismo. Puede ser el estado fisiológico del paciente, puede ser los factores ambientales del paciente o pueden ser factores genéticos. Y también factores como la ingesta de otros medicamentos. ¿Por qué? Puede haber una inducción enzimática o puede generarse una inhibición enzimática. Digamos, el paciente tal tiene insuficiencia cardíaca y nosotros queremos darle un fármaco que aumente, ¿no? su función del corazón, que bombee más. Un ratito. Que bombee más. Ya, le damos el fármaco F2. El fármaco F2 ya ha hecho su acción y todo eso y va al hígado para ser metabolizado y ser eliminado. Pero este paciente también tenía una infección, también sufría de X cosa y tomaba rifampicina o tomaba fenitoína. Estos fármacos son inductores enzimáticos. ¿Qué significa esto? Cuando tú administras el fármaco X, el fármaco F2 y la rifampicina, lo que hace la rifampicina es actuar sobre el CYP3A4 y aumenta la cantidad del CYP3A4. No, aumenta la enzima que metabolizaba al F2. ¿Qué genera esto? ¿Qué genera, chicos? Si aumenta la enzima que metabolizaba el F2, ¿qué pasa con este fármaco? ¿Aumenta la efectividad o disminuye la efectividad? O sea, ¿hay más fármaco activo o hay menos fármaco activo? ¿Qué opinan? Tienen que pensarlo, chicos. El fármaco no es todo memoria, tienen que saber analizarlo. Y eso es lo que quiero ayudarles, a que sepan analizar. ¿Qué menos activo? Cuando hay una inducción enzimática, hay más fármaco activo. Menos fármaco activo. Exacto, hay menos fármaco activo porque los estás metabolizando. O sea, el fármaco F2, que era un fármaco para la insuficiencia cardíaca, por ejemplo,
va a disminuir su efecto porque vamos a metabolizar más rápido, o sea, lo vamos a eliminar más fármaco, más rápido el fármaco, y va a haber menos fármaco. O sea, este paciente que se le había dado para la insuficiencia cardíaca, para que bombee mejor su corazón, va a bombear menos, o sea, no va a hacer el efecto que queríamos. Por eso es muy importante que sepan qué fármaco hace interacción con qué tipo de fármaco, ¿ok? La rifampicina hace reacción con tal fármaco que no está acá. O sea, no es necesario ahorita que sepan la interacción. Ahorita no. Quiero que sepan el término, ¿ok? Inducción enzimática. Cuando hacen una inducción enzimática, el fármaco que estaba activo se desactiva más rápidamente. O sea, disminuye, acá nos dice, ¿no? Sus efectos va a ser ineficaces. Va a disminuir el efecto. Ya, chicos, aumenta el metabolismo, por lo tanto, disminuye el efecto. Por otro lado, la inhibición enzimática va a ser todo lo contrario, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ¿no? Fluconazol, eritromicina, amiodarona son inhibidores enzimáticos. ¿Qué nos dice? Que, digamos, le damos un fármaco que es para la insuficiencia cardíaca, F2, y le damos fluconazol. Este fluconazol va a hacer que disminuya la cantidad del CYP3 a 4. ¿Qué hace eso? Disminuye el metabolismo del F2, por lo tanto se acumula más fármaco, aumenta la cantidad de fármaco y aumenta sus efectos. Bueno fuera si solo fuera aumento de efecto, pues el paciente puede sentir taquicardia, puede sentir agitación, ¿no? Puede llegar a niveles tóxicos cuando aumenta demasiado los niveles del fármaco activo. ¿Ya, chicos, se entendió esta parte? ¿Todo chévere? Espero que sí. No, sí. Sí, no. Mariel Lijan hizo una pregunta, ¿no? Sobre el término que tenían que averiguar. Sí, chicos, la teratogenicidad, ¿no? Teratogenicidad de cada fármaco. O sea, cuando ustedes van a empezar a ver muchos tipos de fármacos en los seminarios, traten de averiguar, ¿no? Poco a poco, o tengan la costumbre de averiguar si ese fármaco que estaban estudiando se puede dar a las embarazadas o no. Simplemente eso. Si hay teratogenicidad o no. Ya. Hablando de inducción farmacológica o inducción enzimática e inhibición enzimática. No, vamos a verlo en dibujitos para que sea más comprensible. En una inducción enzimática, ¿no? Digamos que este va a ser un fármaco activo, o sea, no es el omeprazol, ¿ya? El omeprazol era un profármaco. Acá estamos hablando de un fármaco que ya está activo, ¿no? Y que va a ser eliminado, ¿no? Por un CYP450, ¿no? Y acá tenemos los metabolitos. Si agregamos otro fármaco que se metaboliza por el mismo CYP y es un inductor enzimático, si es un inductor enzimático, los fármacos u otros fármacos aumentan los fármacos van a aumentar, ¿no? La síntesis y reducen la degradación de la enzima, o sea, que va a aumentar la cantidad de enzimas que existe acá. Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber menos fármacos activos y más metabolitos, o sea, fármacos inactivos, ¿verdad? Por lo contrario, si hablamos de una inhibición enzimática, tenemos acá el fármaco activo, vamos a inhibir a su enzima y ¿qué nos queda? Vamos a tener más fármaco que hace acción, más fármaco activo y menos metabolitos, ¿verdad? Tristemente. Pero vamos a suponer que este era omeprazol, ¿ya? Si estamos hablando acá de omeprazol y hacemos una inducción, una inducción enzimática, y este era omeprazol habíamos dicho, habíamos dicho que era un fármaco que era inactivo, profármaco. Si aumentamos las enzimas, ¿qué ocurre? Acá va a haber fármaco inactivo, va a haber más fármaco activo, ¿verdad? Aumenta la cantidad de fármacos activos cuando se le da omeprazol. Si hacemos una inhibición enzimática en el omeprazol, acá tenemos el fármaco inactivo. ¿Y qué ocurre? Va a haber más fármaco. Dios santo. ¿Qué hice? Ay, dejé de compartir. Ya, pero se entendió más o menos la idea, chicos.
Acá va a haber menos fármaco activo. Que borré. Ya, sí. Ya, menos fármaco activo, ¿verdad? Menos fármaco activo. ¿Sí? Sí, estamos hablando de un fármaco que es inactivo, ¿no? Así como el omeprazol, que era un profármaco. Si hablamos de un fármaco activo, ¿ya? Aumenta los metabolitos, o sea, aumenta el fármaco inactivo. Traten de analizar esto, porque es también me parece que he visto un examen de esto. Ya, otro factor, ¿no? Que involucra al metabolismo de fármaco, habíamos dicho que era la genética del paciente, ¿no? Hay polimorfismo genético en las enzimas, por ejemplo, en la acetilación. Hay enzimas, ¿no? Que se forman, ¿no? Y puede ver afectado por una variante genética, ¿no? Hay acetiltransferasas que funcionan de forma diferente y hacen efecto diferente, ¿no? Según el paciente, según la persona, ¿no? Por el polimorfismo genético, o sea, hay pacientes que tienen la N-acetiltransferasa acetiladores rápidos, o sea, que actúan rápido las enzimas, y hay acetiladores lentos, ¿no? Polimorfismo genético, o sea, que dependiendo de la persona tiene algunas enzimas rápidas y otras enzimas lentas. En el caso de la acetilación, no, en este caso, si es un acetilador rápido, va a metabolizarse rápido y va a haber menos eficacia de fármaco. Si son acetiladores lentos, ¿no? Va a poder acumularse el fármaco activo y puede generar efectos secundarios o tóxicos. Podemos hablar, ¿no? De fármacos que pueden tener o pueden sufrir, ¿no? Pueden, como digamos, ¿cómo se le puede decir? Puede tener efecto, ¿no? De este polimorfismo genético, como en el caso de la isoniazida, la cafeína, captopril, clonazepam, ¿no? Que hace efecto a la acetiltransferasa. No puede ser afectado, ¿no? El efecto de estos fármacos por los acetiladores rápidos o los acetiladores lentos. ¿Ya? Ya, y último paso de la farmacocinética, chicos, que es la eliminación. Yo les había comentado que la eliminación más común es la vía renal, y es por eso que nosotros queremos que el fármaco se disuelva en la orina, ¿no? Que es un ambiente de agua. Por eso en el metabolismo, en la fase del metabolismo, nosotros queremos que el medicamento sea más hidrosoluble y sea más polar, ¿verdad? Porque es excreción renal. Hay fármacos que no pueden convertirse, aunque nosotros querramos que sea más hidrosoluble, no llega a ser más soluble porque son muy liposolubles. Estos fármacos se van a excretar por vía biliar o por las heces también. Ya, chicos, hay diferentes vías de eliminación de fármacos. Hay también fármacos que se eliminan por vía pulmonar, ¿no? Por ejemplo, los fármacos que se administran por vía aérea ya. Fármacos volátiles, fármacos gaseosos. Por ejemplo, ¿no? La anestesia, ¿no? Que es tú absorbes el fármaco o inhalas el fármaco, luego se elimina también por la misma vía, ¿no? Por la vía aérea. Ya, factores, ¿no? Que modifican la eliminación del fármaco. O sea, también la eliminación es importante porque si no eliminas, el fármaco se queda y puede generar más toxicidad también el fármaco. Así que es importante que tengan en claro eso. La edad del paciente. Y es por eso que a los niños, por ejemplo, que tienen menos capacidad de eliminar, se le da menos cantidad de fármaco, ¿no? Siempre se le calcula. A los adultos mayores, a los viejitos, también por su edad, poco a poco disminuye la función del riñón, o sea, poco a poco disminuye la función que tiene el riñón de eliminar los fármacos, y es por eso que es importante también no darles tantos medicamentos, ¿verdad? A los pacientes con edad mayor. A los pacientes embarazadas, a patologías, por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia renal, quiste renal, etcétera, ¿no? Pueden generar, ¿no? Una diferencia en la eliminación. Luego, chicos, última diapositiva de esta clase, luego terminamos con el post-test y ya, chao, chao. Por hoy pueden descansar y empezar con todo mañana. Parámetros farmacocinéticos, chicos, acá ya son más términos que tienen que aprenderse, pero tienen que comprender para que entiendan y luego se la aprenden.
Habíamos visto ya este gráfico que por acá la pendiente X es el tiempo y la pendiente Y es la cantidad de medicamento que está en la sangre. ¿Sí o no, chicos? Ya. Y acá habíamos visto que este gráfico está dado cuando se le administra por vía oral. Si es por vía intravenosa, habíamos visto que el gráfico va a empezar desde acá y va bajando, va bajando, va bajando. En este caso estamos viendo un gráfico de la concentración del fármaco que se va a dar por vía oral, ¿no? Acá son términos que quiero que se aprendan, como por ejemplo, la concentración máxima, la Cmax, concentración más alta de medicamento que puede llegar a la sangre. No puede ver acá en el punto cero, ¿no? En el tiempo cero, usted va a tomar el medicamento y vaya absorbiéndose poco a poco, ¿no? Se absorbe, se absorbe, se absorbe, se absorbe, se absorbe, entra al organismo y llega a la concentración máxima que puede entrar el fármaco que se ha administrado. Eso que era la biodisponibilidad, ¿sí o no? La biodisponibilidad. Luego de que haya llegado a la concentración máxima, lo único que le queda al fármaco es hacer el efecto y ser eliminado, ¿no? Ser metabolizado y eliminado. La siguiente fase va a ser disminución, ¿no? Disminuye el gráfico, disminuye, 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 disminuye. Pasa 5 minutos, un ejemplo, 5 minutos, y llegamos a la T1/2, que se llama semivida. Semivida, semivida, semivida. ¿No? Momento en el que el medicamento ha perdido la mitad de su concentración máxima. Un ejemplo, ¿no? De este medicamento, 5 minutos, digamos. Ha tardado 5 minutos desde que ha tomado el medicamento para disminuir la mitad de la concentración del fármaco, de la concentración máxima del fármaco, ¿no? Acá también, si lo trazamos este punto hacia la pendiente X, tenemos acá la Tmax, que es el tiempo en que se necesita para alcanzar la concentración máxima. Tmax. Ya, y acá tenemos la semivida, que se tardó, digamos, 5 minutos. El Tmax se tardó ya, pues, 2, 3 minutos. Luego se va eliminando el fármaco, se elimina, se elimina, se elimina, hasta llegar a la concentración más baja de medicamento en la sangre, la semivida. Luego acá tenemos otros términos más importantes todavía, que es un gráfico chiquito, pero quiero que lo vean. También está en su teoría, este sí lo he sacado en su teoría, ambas imágenes. ¿No? Acá tenemos el periodo de latencia, ¿no? Donde el fármaco está aumentando su absorción, ¿no? Está absorbiéndose, aumentando la concentración plasmática del fármaco. Y recién acá llega a la concentración mínima eficaz. O sea, no todo fármaco, ¿no? Que entra, digamos, una gota de fármaco y nos va a hacer efecto, no va a ser eficaz. Tiene que entrar una cierta cantidad de fármaco para que recién sea eficaz ese fármaco en nuestro cuerpo. Llega a la concentración mínima eficaz, sigue aumentando, llega a la Cmax con un tiempo de Tmax. Luego se elimina, se elimina, se elimina, se elimina, se elimina, se elimina. Y llegamos a la semivida, digamos que es por acá, ¿no? Porque está, la concentración máxima son 4 cuadritos. Y sí, acá, la semivida. Semivida, ¿no? ¿Verdad? Ya. Llegamos a la semivida. Un ejemplo, chicos. Si llegamos a la semivida, 5 minutos, ¿usted cuánto cree que va a tardar este fármaco para que se elimine? ¿10 minutos? No, ¿verdad? Este va a tardar mucho más. O sea, no es simplemente el doble del tiempo para que se elimine todo. Este gráfico sigue, es larguísimo, larguísimo, porque el fármaco en sí ya no va a hacer efecto porque la concentración mínima efectiva está hasta acá. Pero este sigue habiendo en nuestro cuerpo, o sea, sigue existiendo en nuestro cuerpo, pero sin hacer efecto. Así que hasta que se elimine todo el fármaco va a tardar unos 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Pero no es solo el doble, aunque le diga semivida, ¿no? Y acá diga 1/2, o sea, como que si fuera la mitad, y uno para sacar, ¿no? El tiempo que va a durar el fármaco, parece como si fuera el doble de la semivida, ¿verdad? Pero no, en realidad es más que el doble de la semivida. ¿Ya, chicos? Eso tengan en cuenta. A ver, ¿qué más? Cinética de orden 0, cinética de primer orden. Ya, a ver, primero la biodisponibilidad. Ya les había dicho, ¿no? Es la cantidad y velocidad
son las que un principio activo contenido en una forma farmacéutica alcanza a la circulación sistémica. Habíamos dicho, ¿no? La biodisponibilidad. ¿Qué fue? Ya, se apagó, pero un ratito. La biodisponibilidad, habíamos dicho, ¿no? Es la cantidad de fármaco que ha ingresado al compartimento central. En pocas palabras. Ya. ¿Qué más? Bioequivalencia. Ya, esto no es tan importante, no lo vamos a mencionar hoy. Cinética de orden 0 y cinética de primer orden. Ya. Ya, hasta el momento, ¿hay alguna duda, chicos? Para ya terminar con la clase. A ver, un toque. ¿No? Ya. Lo último, chicos, lo último, que no es muy preguntado, pero para que lo comprendan, ¿no? Porque son términos que nos dice en la teoría, ¿no? Cinética de orden 0 o cinética de primer orden. Significa la cinética de orden 0, que significa que la eliminación no es lineal. ¿Ok? Si es cinética de primer orden, la eliminación del fármaco va a ser constante. Perdón, al revés. La cinética de orden 0 es que esta eliminación sea lineal. O sea, desde acá se elimina constantemente. O sea, en este caso la semivida sí sería el doble. Si la semivida sería 5 minutos, la cinética de orden 0, si tiene una cinética de orden 0, se eliminaría en 10 minutos todo el fármaco. No, pero en sí, todos los fármacos van a estar por cinética de primer orden, que es una eliminación no lineal, ¿no? O sea, va a tener una eliminación por curvas. ¿Sí? Ya. Eso sería todo, chicos, por hoy. ¿Alguna pregunta? Sino para mandarles el post-test. Sí, no. A ver si no me he olvidado nada. Ya, otro término que todavía no les había mencionado era la bioequivalencia, ¿verdad? A ver, la bioequivalencia es un término que compara dos tipos de fármacos, a ver cuál de los fármacos hace más efecto que el otro. Estos efectos va a depender, ¿no? Según si están hablando de un mismo principio activo, ¿no? Primero tienes que evaluar, ¿no? Que tenga el mismo efecto. Tienes que evaluar que tenga la misma dosis y también tienes que evaluar si tienen la misma presentación, ¿no? O sea, usted va a comparar qué tan efecto tiene ambos fármacos según su bioequivalencia. O sea, si tiene el mismo principio activo, si tiene la misma dosis o si tiene la misma presentación. Y eso es todo, chicos. Terminamos por hoy. Déjenme mandarles el form del post-test. Terminamos eso y ya están libres completamente. Disculpe por las inconveniencias que tuvimos durante la clase, que se me cerraba el PPT y todo eso. Terrible, de veras. Chicos, ¿ninguna duda? Como les dije, casi todas las imágenes son de la misma teoría, así que se les va a hacer más fácil de encontrar cuando tengan sus PPTs de la teoría. Otra cosa, necesito que me digan, ¿no? ¿Cuándo va a ser su teoría? O sea, cuándo les están programando, no sé si ya tienen horario. Ah, yay, me habían escrito Alison. ¿Sí? Ya tenemos el horario, justamente.
El miércoles nos toca a las 9 a 10:30, farmacología. De teoría, ya. ¿Y qué más? Su seminario, sus pretest, Eh, la entrega de trabajos. Ya, porque bueno, todavía pasitos, todo eso todavía no lo han publicado. todavía no. No, por ejemplo, en mi caso, farmacología